A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día viernes desde Santiago del Estero, en la República Argentina, por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y queremos en este día tener el enfoque bíblico cristiano y también estar entrevistando a la licenciada en psicología Gretel Reale. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de relaciones matrimoniales, así que un tema interesante para compartir en esta tarde con toda nuestra audiencia. Pero antes de la entrevista quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo en el libro del profeta Isaías, el capítulo 43. Allí dice el profeta: no temas, está hablando en nombre de Dios. No temas, yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y luego el versículo 4, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Son palabras muy importantes y muy personales que nos hablan de la relación personal que todos tenemos que establecer con Dios. En realidad, si no entendemos esta necesidad de identificarnos con Dios por medio de la fe, nunca vamos a llegar a la comprensión clara, certera, acerca de nuestra valía personal. Una de las preguntas que todos nos hacemos, tal vez no conscientemente, pero que subyace allí en los pliegues del corazón, es: ¿de dónde viene nuestro valor? ¿Cuánto valgo yo como persona? Es interesante que el director de una clínica psiquiátrica en Alemania menciona unas 30 ideas falsas que creemos ser ciertas y que en cierta medida condicionan nuestras decisiones. Una de ellas concierne a nuestra capacidad y al éxito. Dice este psiquiatra: mucha gente cree que su valor depende de sus capacidades en uno u otro ámbito. Cuando tienen que enfrentarse al fracaso, pueden llegar al suicidio. Claro, desde el punto de vista económico o laboral, puede ser cierto decir que dependemos de nuestras capacidades, nuestras habilidades personales, pero decir que nuestro valor personal depende solamente de capacidades y habilidades que podamos tener para desempeñarnos en el mundo laboral es dejar de lado otros valores como la honestidad, como el dominio propio, la humildad y tantos otros valores que podríamos mencionar y que son de gran estima y que le dan dignidad y valor al ser humano. Sea como fuere, el mensaje de la Biblia es completamente diferente. Nos dice que nuestro valor personal no proviene de lo que nosotros hacemos, sino que nuestra valía viene de Dios. Depende de cuánto nos estima Dios. Depende de que podamos experimentar el amor de Dios para sentirnos valiosos. En otras palabras, y hacerlo sencillamente, diríamos que nuestro valor personal lo percibimos correctamente cuando estamos
identificados con Dios por medio de la fe. Es cuando entendemos que Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, de tal manera que no seamos condenados, sino que seamos adoptados como hijos de Dios y pertenecientes a la familia de la fe. Cuando entendemos esta verdad central del Evangelio, entonces podemos percibir cuánto valemos nosotros para Dios. Si Dios estuvo dispuesto a amarnos de tal manera que dio lo más precioso para rescatarnos, si Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz del Calvario, entonces el valor de cada hombre y de cada mujer podemos decir que es infinito. Valemos el precio que se pagó para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y esto debe llevarnos a un sentir de humildad, primeramente, un sentir de valoración de lo que Dios ha hecho por nosotros y de entregarnos plenamente, confiadamente en las manos de Dios, sabiendo que nuestro valor proviene de Él, no de lo que otros piensan de nosotros, ni siquiera de lo que pensamos de nosotros mismos. Nosotros valemos lo que Dios dice y ha demostrado que valemos. Ahora, la reflexión es esta: ¿has llegado a un punto en tu vida en que has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal? ¿Has recibido a Cristo por la fe en tu corazón? ¿Le has entregado tu vida para que Él la dirija como el Señor de tu vida? Si no has hecho esto, nunca vas a experimentar lo que es ser verdaderamente valioso. Qué importante que es que cada uno de nosotros pueda establecer esta relación personal con Dios y nos demos cuenta de que aunque no seamos famosos y populares y no tengamos prestigio, fama, somos valiosos, no para el mundo, sino para Dios. Te habla el pastor Carlos Aguilera, te damos la bienvenida al enfoque bíblico cristiano de hoy. Vamos a escuchar un tema musical y luego volvemos con la entrevista a la licenciada Gretel Reale. No te pierdas el tema de hoy, muy interesante, acerca de las relaciones matrimoniales. Continuamos en nuestro programa, ya con la presencia de la licenciada Gretel Reale. Buenas tardes, Gretel. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto estar aquí. Bueno, esta tarde con un tema interesante, ¿no? Estamos en una sociedad donde el matrimonio está en crisis y a veces se nos muere el matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, para romper el hielo, digamos, una preguntita: ¿qué hacer para mantener vivo un matrimonio? Bien, bueno, a ver, nosotros aquello que priorizamos le damos tiempo, ¿no es cierto? Y el matrimonio es así como todas las cosas a las cuales le destinamos o le consideramos importantes en nuestra vida. Necesita de tiempo, de cuidado, de protección, de esfuerzos, y muchas veces nos confiamos de que cuando nos casamos decimos, bueno, ya está, y ahora nos dedicamos a otros proyectos y dejamos de atender, de cuidar esa relación. Y tenemos que pensar un poco el matrimonio, fíjense, con algo mucho inferior, como por ejemplo una casa que se empieza a llenar de humedad el techo. ¿Qué hacemos cuando se llena de humedad el techo? O el auto que empieza a hacer un ruido cuando vamos conduciendo. Esas son señales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a identificar las señales de que hay un deterioro, de que algo está pasando. No dejamos pasar tiempo cuando vemos que nuestra casa se arruina de alguna manera, o el vehículo porque tenemos que seguir conduciendo. Y esta misma atención, es más, una atención muchísimo más profunda necesita el matrimonio, porque lo que no se sigue construyendo, manteniendo
y reparando de la relación, conduce más rápidamente a un deterioro. Entonces, sí es importante que haya un enfoque de la relación, del matrimonio, para lograr que el matrimonio funcione, y un esfuerzo conjunto. El matrimonio funciona en la medida que haya una predisposición de ambas partes. Y si nosotros nos ponemos a pensar, las mejores cosas que nos pasan en la vida nos pasan con el matrimonio, nos pasan con nuestros hijos, con nuestros padres, nos pasan en la familia. Siempre bendecidos por Dios por tener esas posibilidades, pero si nosotros lo ponemos en el último orden de nuestras prioridades en el tiempo, lo más probable es que empiece a haber un proceso de deterioro, como decíamos, de desgaste, y que bueno, ya no sea lo mismo que al principio. Claro. Qué bueno esto que dices en forma metafórica, ¿no? El matrimonio es un proyecto de construcción, ¿no? Y a veces creemos que cuando tenemos terminada la casa, está construida, bueno, ya está terminado el proyecto, pero sin embargo hay que seguir manteniéndola, ¿no? Para que los deterioros que se van produciendo sean reparados. Tal cual. Lo vemos más claro por ahí en este tipo de cosas. Sí. Claro, a veces somos tan materialistas que lo vemos clarito en la materia, pero no lo vemos en las cuestiones personales, ¿no? Bueno, hay un famoso autor que dice: el mapa no es el territorio, ¿no? ¿Cómo sería el mapa del matrimonio? Bueno, el mapa del matrimonio tiene que ver con un proceso que va y etapas que va recorriendo el matrimonio, la relación conyugal en el curso del tiempo. No es lo mismo la primera etapa de pasión, de encantamiento, de buena disposición, a las etapas subsiguientes donde se va conociendo más a la persona real, y el amor tiene que ver también con una decisión y con un compromiso profundo. Entonces podemos decir que la primera etapa es la etapa del compromiso mayor, donde no hay secretos, donde las cosas se comparten, donde hay una intimidad emocional, una intimidad física y una intimidad espiritual. Y esto es muy importante porque se basa también en que hay una comunicación de todo lo que va sucediendo, tanto a nivel de percepciones emocionales como también de acuerdos. Y en la medida que hay esfuerzo, esto sigue continuando de una manera apropiada. Pero muchas veces empieza a haber desilusiones, y las desilusiones vienen a partir de las heridas. Cuando un cónyuge hiere a su otro cónyuge, suele pasar de que hay veces que no hay perdón y queda el enojo, y el enojo, cuando permanece instalado en la relación, empieza como un bloqueo, y se empieza como una escalada descendente que va complicando la relación, y empieza el desaliento. Y en ese desaliento empiezan a haber otras actividades que empiezan a tomar partido, porque ya se deja de tener expectativas frente a la relación, y se pone la expectativa más bien en actividades personales o en el trabajo. Los cónyuges empiezan a tratar de involucrarse más en otras actividades que no tienen que ver con la relación del matrimonio, y eso va llevando lentamente también a un estado de desconexión. Y esa desconexión va produciendo esto de que no haya comprensión, y la falta de comprensión también genera discordia, y la discordia hace que los cónyuges se sientan en guerra. O sea, muchas veces se plantean, y me llegan muchas veces al consultorio con decir, bueno, a ver, yo no voy a ceder esto, yo no voy a ceder aquello, y cada uno ya está parado en una postura rígida donde no hay voluntad de cambio. Muchas veces la consulta llega cuando muchas posibilidades se han perdido en el camino, cuando no todas, o sea, nunca todo está perdido. Y bueno, después esta discordia que tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con la convivencia, y el divorcio emocional tiene que ver con que, bueno, de hecho son consejeros matrimoniales,
y hablan de que en su familia ellos se habían propuesto el proyecto de que él estudiara, que Gary estudiara y que hiciera como una formación de tipo doctorado. Y entonces cuando él empieza a estudiar, se va como comprometiendo cada vez más. Luego de su trabajo, llegaba a su casa, se encerraba en su biblioteca y se ponía a estudiar días y días para ir rindiendo hasta poder cumplir con su doctorado. Y realmente era un acuerdo de pareja, los dos estaban dispuestos. Lo que pasa es que en el curso del tiempo, esto le estaba llevando demasiado tiempo a él y él iba tomando cada vez más distancia de su familia, de su pareja. Y en un momento de estos días de estudio, entra su hijita a su oficina, a su biblioteca, y le dice: papá, te quiero mostrar un dibujo. Y él estaba justo por rendir. Entonces le dice: no, hija, en este momento no puedo. Y bueno, se va y al rato vuelve de nuevo y dice: papá, ya puedes. No, todavía no puedo, le dice el papá. Y bueno, por una tercera vez va, le insiste, y entonces él le dice: mira, hija, estoy estudiando, por favor, déjame terminar de estudiar. Entonces la hijita se va y él se queda pensando que no le había dado la atención que necesitaba. Entonces la va a buscar y la hijita, sin ningún rencor, vuelve y le muestra su dibujo. El dibujo que la niña había hecho era un dibujo de familia. Y en ese dibujo de familia había dibujado a su mamá y a su hermanita, ¿no es cierto? Y el perrito, ¿no es cierto? Había todo un dibujo muy lindo. Entonces el papá se alegra y dice: qué hermoso tu dibujo, lo voy a pegar en la pared. Y al rato se da cuenta de que en el dibujo no estaba él. Y eso fue un darse cuenta importante, profundo y doloroso de qué lugar estaba ocupando él en la educación, en el acompañamiento y en la afectividad en relación a su hija. Y a partir de ahí fue a conversar con su esposa, le pregunta a su esposa si ella había sentido lo mismo, y ella le dice con sinceridad, pero sin ánimo de discutir, le dice que bueno, que había sentido exactamente lo mismo que la niña, que hacía mucho tiempo que había un distanciamiento, que aún cuando respondía a un acuerdo mutuo se les había ido de las manos el tiempo que estaban pasando separados y que no se estaba priorizando el tiempo de pareja, el tiempo de familia. Y a pesar de que ella lo había visto el dibujo, no había hecho ningún señalamiento a su marido para no hacerlo sentir mal. Pero fue a partir de eso que él tomó conciencia, se llenó de angustia por ver la situación, pero a la vez fue un despertar y le pidió a su esposa: simplemente quiero volver a casa, y volver afectivamente, volver emocionalmente, quiero volver a estar con ustedes, porque se dio cuenta que aun cuando esa era la relación más importante que tenía en su vida, era aquella relación a la que menos tiempo le estaba destinando. Entonces, fíjense que aún cuando tenemos la mejor disposición y hay acuerdos hechos, hay veces que tener la flexibilidad y animarse a hablar, a comunicar que en el proceso de aquellas decisiones que se han tomado se pueden hacer cambios y que también se pueden revertir las situaciones tratando de dar un tiempo apropiado a cada área de la vida de las personas. Y bueno, esto fue un cambio rotundo para la vida de ellos, al punto de que hoy siguen trabajando con familias, con parejas, con matrimonios, para poder ayudarlos a que realmente sean el pilar de la institución familiar. Qué interesante esto que estabas diciendo, porque de lo anecdótico de la situación surgen algunos principios para mantener la estructura firme, ¿no? de la casa construida, como es la comunicación, la buena comunicación, la comunicación abierta, ¿no? El ser flexible en los planes que uno va realizando, a pesar de que sean planes consensuados, compartidos, hay que tener flexibilidad, digamos, para corregir los desvíos. Y el tiempo, ¿no? El tiempo que le dedicamos a la familia. Dice que la importancia de las cosas está en el tiempo que le dedicamos para conseguirlas, para mantenerlas, ¿no? Para sostener esas cosas. Todo necesita invertir tiempo, y la familia, como todo, necesita el tiempo compartido, ¿no? Y hay problemas que van debilitando esa estructura, ¿no? Como es
las discusiones en el seno de la familia, ¿no? Hablarnos un poquito de las causas de esas discusiones en el seno familiar. Bueno, son varias. O sea, en un matrimonio, en una familia siempre hay muchas razones por las que se discuten. Podemos decir que las primeras tienen que ver con las cuestiones económicas, con desacuerdos, con gastos que no se han acordado, ¿no es cierto?, que se hacen de manera unilateral, o inversiones de manera unilateral sin haberse conversado y que después traen consecuencias en la economía de la familia. La crianza de los niños, muchas veces la puesta de límites, y no se acuerda en cómo se van a establecer los límites, porque lógicamente papá y mamá vienen de familias diferentes y con costumbres diferentes también. La familia extensa, o sea, los familiares, los padres, abuelos, tíos y demás también tienen cierta influencia sobre el matrimonio, y acá tenemos que tener en cuenta qué importante que es la alianza de la pareja, la alianza matrimonial, en la que se fortalezca primero que nada los acuerdos que se hacen entre sí, sostenerlos, y esa es la primer fidelidad, digamos que es una fidelidad emocional, y una alianza importante para que se respete ante todas las otras alianzas que se puedan hacer. Y después, bueno, hay montones de factores, pero yo creo que una de las cosas que afecta mucho y que genera daño en la pareja, y que yo esto lo veo en la experiencia de consultorio, que es el reclamo que viene siempre uno de los cónyuges a plantear el tema de las necesidades que quedan pendientes, o sea, el no atender la necesidad del otro. Muchas veces hay pedidos de una de las partes para poder hacer cosas diferentes, o pedidos de ayuda para sobrellevar alguna situación, y esto tiene que ver también con el tiempo, con enfocarse y atender qué necesita tanto la esposa como el esposo, para que puedan estar satisfechos en sus necesidades, que sean complacientes el uno con el otro, porque si esto funciona, los dos van a permanecer en un estado de armonía. Pero para eso, esto no sucede mágicamente, esto es un esfuerzo conjunto que tiene que suceder para que se logre que haya esa armonía, ¿no es cierto? Y el tema de las ofensas, muchas veces se discute porque se ofenden, y hay una ofensa en la cual no se pidió perdón, y este malestar se sigue sosteniendo en el tiempo. Entonces es bueno invertir tiempo en que la pareja pueda considerar qué necesita, preguntarse, tener una charla a solas y preguntarle cada uno al otro qué necesitas, qué te haría bien ahora, qué sería mejor para este momento de tu vida. Y en la medida de que esto sucede, hay cambios importantes. Y para eso es importante ponerlo a Jesús en el medio, o sea, orar juntos, pedirle a Dios que esté obrando, ¿no es cierto? Cuando hay discusiones de todos estos tipos, que son discusiones muy comunes en todo tipo de matrimonio, siempre el orar a la mañana temprano o a la noche antes de acostarse, y es como descansar en que Dios va a trabajar sobre estas necesidades que van pidiéndose cada uno, pero a la vez también poner la voluntad propia, porque esta es una causa que está trayendo muchísimos problemas, el no atender las necesidades del cónyuge y no esforzarse, no perseverar cuando las cosas van mal. Hay veces que es más fácil ese camino a la desconexión, ese camino a desentenderse de la situación y generar círculos externos de relaciones y actividades externas también que llevan a que se dañe más la relación y que el resentimiento vaya creciendo en vez de superarse. Hay veces en que la pareja, el matrimonio entra en ciertos circuitos, ¿no?, que son como círculos viciosos. Tendrían que ser círculos virtuosos, pero se convierten en círculos viciosos que a veces inconscientemente, imperceptiblemente, nos vamos metiendo y somos como el ratoncito que está dando vuelta en la rueda, ¿no?, que parece que va para adelante y va rápido, pero siempre está girando en lo mismo, ¿no? En lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Cómo son estos circuitos en que a veces entra el matrimonio y que son dañinos? Y sí, es verdad lo que dices, Carlos, porque los matrimonios en general
discuten por las mismas razones habitualmente y bueno, vemos un círculo que es el círculo abierto, que tiene que ver con que hay una ofensa, ante la ofensa se produce una herida en la otra parte y queda el enojo, y el enojo cuando se mantiene y no se resuelve, tiende a repetirse, ¿no es cierto? Y la repetición genera como un bloqueo, donde no se puede salir de ese circuito. Hay veces que cuesta hablar, decir, esto me ha dolido. Hay veces que el planteo es, vos me hiciste, o vos sos, o vos haces, y el planteo más saludable sería, yo me siento de tal manera cuando vos haces tal cosa, esto me hace sentir de tal manera. En vez de culpabilizar, plantear el modo en que nos sentimos cuando las cosas suceden. Hay veces que en los matrimonios se plantean las cosas de manera indirecta y por ahí la mujer puede decirle al hombre, te pasas todo el día o todo el domingo mirando fútbol, en vez de decir necesito pasar más tiempo con vos. Y ser directos es muy sano, porque es expresar el sentimiento, expresar la necesidad concreta, y seguramente el cónyuge lo va a entender de mejor manera que si hay un reclamo, si hay un enojo o si hay una mala manera de decir las cosas. Pero también es importante saber que podemos cerrar esos circuitos o esos círculos viciosos, y los circuitos cerrados tienen que ver con que nos esforzamos. O sea, si bien va a haber todas estas cosas que pasan en todos los matrimonios, va a haber ofensas, va a haber heridas, porque no podemos decir que hay matrimonios donde no haya pasado esto, porque somos seres humanos y nuestra naturaleza es pecaminosa, pero la virtud está en mantener el compromiso y esforzarse y perseverar para que realmente se pueda revertir y superar aquellos motivos que son recurrentes de conflictos. Entonces, cuando tenemos atención, hay veces que el desarrollar estrategias para decir, bueno, cuando nos pase esto, a ver, ¿cómo lo vamos a encarar? Uh-huh. Y el haber hecho un acuerdo, conociendo un poco la personalidad de cada uno, tal vez a uno le sirve tomar más distancia, a otro le sirve hablar un poco en el momento. Entonces ver cómo pueden negociar estas cosas y también ver si es realmente importante la razón por la que se discute. Hay veces que es más una lucha de poder para, a ver, vos me estás atacando, entonces yo me tengo que defender, uh-huh, que en realidad una búsqueda de acuerdo. Entonces revisemos si estamos discutiendo porque, a ver, el dentífrico lo dejamos en otro lugar que no era el correspondiente, o la comida no está caliente, o cosas demasiado sencillas que hay muchos matrimonios que discuten, y es el comienzo de una discusión que termina siendo muy importante y se terminan trayendo cosas del pasado que no eran pertinentes a la situación. Entonces veamos si realmente es importante a dónde estamos llevando la mirada, y si estamos teniendo una lucha de poder en el fondo de la situación, y si no sería conveniente darle importancia a un debate que realmente la merezca. Y también evaluar en qué lugar de este mapa que decimos del matrimonio estamos. Y si estamos en una etapa de desaliento, de desilusión, si estamos priorizando otras cosas. Qué importante tomar cartas en el asunto y ver si esta dirección que está tomando nuestro matrimonio nos es saludable para el fin que tenemos. Porque un matrimonio, cuando uno toma la decisión, la toma para toda la vida. Y no hay nada más sano que poder, a pesar de las adversidades, que van a ser un montón, mantener el compromiso que realmente hace falta, porque hay veces que sentimos que va a haber muchas cosas de las que estaban en la etapa del sueño que no están sucediendo, pero que si mantenemos el compromiso, esas mismas cosas vuelven a suceder. Vuelve a suceder la etapa de ese encantamiento, de un amor hasta muchísimo más profundo, de una necesidad de compartir tiempo a solas y de realmente recrear la relación, pero en la medida que haya un esfuerzo mutuo, que no se cargue una sola de las partes en esta tarea de que la relación funcione. Uh-huh. Y por supuesto siempre poniéndolo a Dios al medio, porque va a facilitar todo este proceso por el cual la mayor parte de los matrimonios pasamos, y que sí es aconsejable
reconocerlo, porque la información nos ayuda a identificar dónde estamos posicionados y también identificar los cambios que tenemos que hacer. Creo que fue en el libro que mencionaste, uno lee tantas cosas que ya se olvida de dónde lo sacó, ¿no? Pero creo que estos autores mencionan que a veces creemos los matrimonios que para que el matrimonio vaya bien, cada uno tiene que poner 50 y 50, ¿no? Yo soy responsable de una parte, vos sos responsable de la otra, y cuando una parte no cumple con lo que uno prevé, presupone, acuerda que tiene que hacer, es como que se resiente la estructura, ¿no? Y empieza a debilitarse el matrimonio. Entonces, decían ellos, no es 50 y 50, no, sino 100% responsable cada uno. Yo tengo que hacer todo lo necesario para mantener fuerte el matrimonio, ¿cierto? Fortalecido el matrimonio. Se trata no tanto de te quiero, sino te amo. O sea, no es que te tomo para suplir una necesidad, sino que me doy a vos para completarte, ¿no? Y qué bueno que es entenderlo de esa manera, ¿no? Que cada uno es 100% responsable de que el matrimonio funcione bien, esté fortalecido. Y bueno, en eso quería terminar esta entrevista. A ver qué nos puedes aportar en cuanto a la tarea que podemos hacer para sostener el matrimonio. Sí, es verdad, Carlos, que tenemos que poner el 100%, es poner todo de nosotros, porque en la medida que uno pone todo, también se percibe en la pareja, en el cónyuge, que verdaderamente tarde o temprano va a haber una movilización de su parte para complacer, para cumplir también con ese rol. Es muy difícil que eso no suceda cuando se persevera, se permanece en esa misma actitud. Pero sí es bueno darse cuenta que el compromiso no es de uno y no permitirse tiempos laxos esperando que la otra persona se desgaste para llegar a que se armonice la relación. Y para eso es importante priorizar a la relación de pareja, ponerla en el primer lugar, porque la pareja es el pilar de la familia. Y sabemos que hay muchas amenazas sobre las parejas actualmente, sobre el matrimonio, y verdaderamente tenemos que hacer hincapié en preservar este pilar fundamental de la familia. Y también sabemos que las heridas más grandes vienen de las personas de la familia, ¿no es cierto? Muchas veces la herida que se produce en el matrimonio, la herida que se produce también en la relación con los familiares. Entonces, cuanto más es importante ser delicados y prudentes en la relación que tenemos con nuestra familia. Como decía recién, es plantear desde a ver cómo nos sentimos y no apelar a la culpa. Y cuando tenemos algún planteo para hacer, es bueno apuntar a pensar con antelación qué es lo que vamos a decir, que no sea un exabrupto en un momento de enojo, hacer críticas destructivas que lleguen a atacar a la persona. Uno puede hacer críticas o observaciones de la conducta que la persona ha tenido, pero no hacer un ataque. Porque tenemos que entender también que en el matrimonio llega a un nivel de conocimiento tan profundo que también se conocen las áreas más vulnerables el uno del otro, y también se puede llegar a ser muy dañinos en el uso que se haga de las debilidades que tiene el cónyuge. Entonces, qué importante ser cuidadosos, ser amorosos en ese sentido, y que se sienta un lugar de protección, un refugio, la relación de pareja, y una amistad profunda, más allá también de la relación de intimidad matrimonial, una amistad incondicional, un amor incondicional donde se sepa que van a estar el uno por el otro y para toda la vida. No jugar con los silencios, porque el silencio tiene que ver con la manipulación, también con un juego de poder. Sí, expresar, y en la medida que se expresa, que se comunica, siempre hay un cauce mucho más probable de solución que cuando se mantienen esos silencios y se van dejando pasar días y noches sin conversar sobre temas determinados que hacen al bienestar de la pareja.
Y bueno, no utilizar el nunca y el siempre, porque siempre me haces de esto o nunca haces aquello. Ser puntuales. Mira, en este momento funcionó la situación de tal manera, o hiciste esto, o sea, apelo a la conducta, no llevar, digamos, digamos, la mirada o el enfoque a un extremo, porque el decir siempre o decir nunca también apunta a generar un mayor malestar. Hay veces que lo hacemos de manera inconsciente, pero son términos absolutistas que no dan margen al otro de reparar la situación. Y algo muy importante es ofrecer ayuda. Muchas veces uno de los dos está sobrecargado, y qué importante la atención, el mirar al otro. ¿Qué necesitas? Te ofrezco mi ayuda, te ofrezco mi tiempo, está bien como vamos, ¿qué podríamos hacer para estar mejor? Destinar tiempo para pasar a solas. Es importante que medianamente, una vez a la semana, el matrimonio comparta tiempo a solas, porque en la medida que pase tiempo a solas van a surgir muchos más temas para conversar, la relación se va a volver mucho más íntima y la relación va a crecer. O sea, hay que crecer con determinación, no se puede dejar al azar, así como no dejamos al azar cosas de un valor muchísimo menor, como hablamos al principio, de una casa o un auto o cualquier cosa que tiene un valor material. A cuanto más debemos darle importancia a la relación que va a perdurar para toda la vida y que necesita de también ese trabajo, esa reparación, ese mantenimiento que implica tiempo, buena disposición, esfuerzo y amor por sobre todas las cosas, y teniendo a Dios como guía, ¿cierto? Leyendo la palabra juntos, orando juntos, porque es increíble las cosas que pasan cuando un matrimonio comienza el día orando por el matrimonio mismo, por los hijos y por todas las necesidades que tengan en la familia. Entonces es una invitación a promover un matrimonio fuerte y decidido de manera conjunta, con una dirección hacia que el sueño se mantenga a pesar de las crisis, porque no hay matrimonio que no pase por crisis, pero que la decisión de mantener este sueño, de estar comprometidos y de seguir adelante, tiene que ser de modo mutuo. Muy bien, veo que se apasiona con el tema, licenciada. Así que vamos a seguir charlando en otra oportunidad sobre estos temas tan interesantes, ¿no? En un tiempo donde se ha devaluado la institución familia, ¿no? Qué importante que es reforzar todas estas ideas y sobre todo que no queden en el campo de las ideas, sino llevarlas a la práctica. Así que, bueno, vamos a vernos, si Dios quiere, el próximo viernes. Bien, nos vemos entonces. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y quiero compartir con vos un texto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, el versículo 37. Allí la gente que estaba observando y siguiendo a Jesús, dicen, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué interesante que es este texto de la palabra de Dios. Dios hace bien todas las cosas. Esta era la aseveración que hacía la gente que estaba siguiendo a Jesús. Y ubicándonos un poco en el escenario geográfico, ellos estaban en Decápolis, al este del mar de Genesaret, y siguiendo a Jesús y viendo las obras que hacían, él había sanado a varias personas, y entre ellas a un sordo mudo, y este era el tema de conversación. No era la primera vez que hacía un milagro, por eso ellos dicen, todo lo ha hecho bien,
o bien lo ha hecho todo, y en aquella región ellos habían sido testigos de que había curado a un sordomudo y a otros enfermos. Entonces, recapitulando en todo lo que Jesús venía haciendo, esta expresión es muy significativa. Todo lo ha hecho bien. Y cada uno puede decir esto en forma más general. Cada uno de nosotros puede decir todo lo ha hecho bien el Señor Jesucristo. Y hoy podemos aplicar este testimonio a la salvación ofrecida por Dios a todos nosotros, basándonos en esta premisa: Jesús todo lo ha hecho bien. Si nosotros miramos la vida de Jesús, podemos ver que en su nacimiento todo lo ha hecho bien. Él es el Dios omnipotente, el Dios creador de los cielos y la tierra, que se hace un ser humano dependiente de sus padres desde su nacimiento y en toda la niñez. Pero aunque para nosotros pueda ser incomprensible este milagro de la encarnación, este misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne, podemos decir, como decían aquellos que lo veían a Jesús hacer milagros, todo lo ha hecho bien. Si miramos la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, podemos decir, como decía el apóstol Pedro cuando estaba predicando en la casa de Cornelio, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Durante su ministerio terrenal, cuando lo vemos hacer milagros, cuando lo escuchamos enseñar y predicar, cuando lo vemos aún en el monte de la transfiguración, cuando el velo de su carne no podía esconder la gloria inmanente de su persona, podemos nosotros también decir, todo lo ha hecho bien. Aun cuando miramos la cruz del Calvario, tenemos que entender que la cruz para Jesús fue un motivo de gloria y no una derrota, porque Él no murió como un mártir indefenso de una causa perdida, sino que Él demuestra aún allí su señorío, porque Él podía decir, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que cuando miramos a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, podemos decir también, todo lo ha hecho bien. Pero más todavía, Jesucristo no quedó en la tumba fría ni colgado de una cruz, sino que resucitó al tercer día, triunfante, vencedor, conquistando sobre la muerte, venciendo al que tenía el imperio sobre la muerte. Y como dice el apóstol Pablo, nosotros somos justificados por medio de la resurrección que es en Cristo Jesús. Que Cristo haya resucitado es la garantía, el aval de que la salvación es completa y perfecta. Dios ha aceptado el sacrificio expiatorio de su Hijo y Dios le ha levantado de entre los muertos, y por lo tanto cuando miramos a la resurrección podemos decir, todo lo ha hecho bien. Ahora, qué maravilloso que es poder mirar al Señor Jesucristo en su radiante hermosura, como el Dios hombre, como cumpliendo un ministerio terrenal, mostrando las credenciales de que Él es el verdadero Mesías, muriendo en una cruz del Calvario para nuestra salvación, resucitando para nuestra justificación, ascendiendo a la gloria y sentándose a la diestra de la majestad en las alturas, hasta que
todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo lo ha hecho bien. Ahora, Cristo lo ha hecho todo bien. Pero aquí viene la reflexión. ¿Vos y yo hemos hecho todo bien? ¿Acaso no nos hemos equivocado en nuestra apreciación acerca de lo que Cristo es y de lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Acaso no nos hemos desviado como ovejas que no tienen pastor y necesitamos un Salvador? Mira, nosotros tenemos que dar testimonio de que Jesús todo lo ha hecho bien. Pero ahora falta que Dios nos mire a nosotros y diga de nosotros también, todo lo ha hecho bien. Ahora, ¿cómo puede decir Dios de nosotros que hemos hecho todo bien si tantas veces nos hemos equivocado, tantas veces nos hemos resbalado, tantas veces hemos caído y hasta muchas veces nos hemos envilecido a causa del pecado? Bueno, es que Cristo, que hizo todo bien, es el que tiene poder para limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Y aquel que pone su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal, Dios lo justifica, lo declara como si nunca hubiera pecado. Y entonces Dios mismo puede decir, mirándonos a nosotros, si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador personal, Él también lo ha hecho bien. Y quisiéramos que en esta noche todos nuestros oyentes puedan tener esta experiencia, tener el agrado del Padre, tener la aceptación de Dios, que nos ha adoptado como hijos por la fe en Cristo Jesús, y que un día nos abrirá las puertas de los cielos y nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi querido oyente, ¿has hecho todo bien? Espero que puedas decir, yo he puesto mi fe en Cristo como Salvador personal, y Él es el Señor de mi vida. Por eso tengo tranquilidad en que todo lo he hecho bien. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Y si Dios lo permite, nos encontramos el próximo lunes para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Te esperamos este fin de semana en la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Salta 433. El domingo a las 9 de la mañana el partimiento del pan, a las 11 la escuela bíblica familiar y a las 21 horas el mensaje de exposición de la palabra de Dios para todos los que tengan necesidad de recibir a Cristo en su corazón, como lo estamos anunciando todos los días a través de la radio. Te esperamos este fin de semana aquí en la iglesia. Te mando un fuerte abrazo con toda la bendición de Dios. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.